Pasa a vosotros, hermanos. Quiero darle la bienvenida a este comentario de la lección que damos cada semana. Y la lección que tenemos para esta semana es el bautismo. Esta es la lección para el 10 de mayo del 2025. Quiero presentarme en este momento. Soy el hermano Alfonso Telesca de la Iglesia de Dios del Séptimo Día y estoy aquí en la localidad de Dallas, Texas, Estados Unidos. Y vamos a dar inicio a este comentario con la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 3, del 1 al 16. Y dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos. Y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él, a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados, y viendo eh, él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y, y dice: y yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, y los zapatos del cual no soy digno de llevar. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y su aventador en su mano está, y aventará su era. Y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces él entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que podemos ver aquí, hermanos, esta lectura bíblica otra vez en Mateo 3, del 1 al 16, que nos describe y nos habla del que iba a venir y a preparar el camino en las veredas del Señor, que debe hacer Juan el Bautista. Eso fue profetizado desde hace mucho tiempo y fue cumplido en él. Y en este momento Juan el Bautista predicaba la palabra de Dios, predicaba el reino de los cielos, predicaba el arrepentimiento y bautizaba a aquellos arrepentidos. Por eso le decían Juan el Bautista. Él bautizaba a aquellos arrepentidos. Y en este momento se acercaban a aquellos fariseos y saduceos por curiosidad, porque en realidad no venían arrepentidos. Y él les preguntó quién los había, les había dicho sobre este arrepentimiento, y además les aconsejó que ellos también se arrepintieran, que ellos también trajeran esos frutos de arrepentimiento, que es un paso muy importante. Pero lo que sucede enseguida es que Jesús llega para ser bautizado de él, y de un momento Juan se rehusó porque él decía que él no era digno, pero el Señor le dijo que lo hiciera, y así fue. En ese momento
el Espíritu de Dios en forma, aquí vemos aquí que en forma de esta paloma fue y descendió sobre él, sobre Jesús en este momento. Y vemos aquí que es el cumplimiento de todo lo que el Señor tenía que haber hecho, y eso era ser bautizado también. Y eso lo vamos a ver en la lección, la razón por qué él hizo esto. Pero podemos ver aquí en la obra de Juan el Bautista eh, la importancia del bautismo. Sabemos que el bautismo es una expresión externa de algo que ya ha ocurrido internamente. Internamente uno se da cuenta que uno es pecador. Internamente, leyendo la palabra de Dios, uno se da cuenta que solamente hay un Salvador de aquellos pecados, y ese es el Señor Jesucristo. Y internamente uno se arrepiente de sus pecados y quiere ser salvo por medio de aquel Salvador. Así que el ejemplo que él dio y que tenemos que seguir nosotros es el bautismo, que es una representación de limpieza, de ser lavado, y además es una representación de bajar a las aguas, que se muera el viejo hombre y subir como un nuevo hombre. Y tiene mucho simbolismo el bautismo, pero lo más importante es aquel arrepentimiento, que es lo que predicaba Juan, y un arrepentimiento sincero de nuestros pecados, un arrepentimiento en la cual queremos vivir una nueva vida como hijos de Dios, y esa es la importancia del bautismo. Y como vemos aquí, el Señor también fue bautizado. Vamos al texto de memoria, que es el texto aureo que se encuentra en Mateo 3, el verso 17, que viene siendo el último verso de aquel capítulo que acabamos de leer. Y dice aquí: y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Vemos aquí que en el momento que él sube de las aguas del bautismo, él recibe el Espíritu Santo. La voz de Dios le expresa a todos los que estaban ahí para oír esta voz, que este era el Hijo de Dios, que él era el Hijo amado de Dios, y que el Padre estaba muy contento con él, con sus acciones y con todo su proceder. Y es un símbolo, es un mensaje, un mensaje de aprobación de parte del Padre en este momento. Así que vamos a ver, hermanos, en las preguntas, y vamos a ver un poquito más sobre el bautismo. Vemos en la pregunta 1, ¿cuál fue parte del mensaje de Juan? En Lucas 3, 1 al 3. Vemos que parte del mensaje de Juan era el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para la remisión o el perdón de los pecados. Eso es el mensaje que Juan el Bautista tenía. Ese es el mensaje que nosotros seguimos llevando hasta el día de hoy. Y quizás el mensaje más importante que hay en la vida de cualquier ser humano. El arrepentimiento de sus pecados para que puedan ser perdonados tus pecados, nuestros pecados. Y eso es lo que predicaba en este momento, y esto era parte del mensaje de Juan. La pregunta 2 dice que si pecó Jesús en Hebreos 4:15. Sabemos la respuesta, y ahí nos dice en Hebreo que él vivió esta vida en esta carne como un ser humano, pero sin pecado. O sea que la misma carne, la misma semejanza a nosotros en esta tierra, vivió en esta tierra, pero sin pecado. Así que podemos ver por qué se bautizó, que viene siendo la pregunta 3. ¿Por qué se bautizó si no tenía pecados? Y el mensaje de Juan era el arrepentimiento para la remisión de pecados. ¿Por qué se bautizó? La pregunta 3, 1 de Pedro 2:21. Él se bautizó porque él lo hizo como un ejemplo. Él hizo todo lo que él hizo como un ejemplo, y este fue un gran ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Él lo hizo no porque necesitaba perdón de pecados, sino porque él sabía que nosotros necesitábamos ese perdón de pecados. Y él, como el maestro, él guiaba por ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo.
Así que la nota es que Jesús asumió el pecado del mundo y se bautizó como ejemplo para todos nosotros. Así que ese es el proceso que Dios puso en marcha cuando entró el pecado al mundo, y es de que su Hijo fuera el sacrificio para nuestros pecados, que el Hijo de Dios tomara ese castigo del pecado. ¿Y qué nos queda a nosotros más que obedecer lo que Él ha hecho? Obedecer no solamente sus palabras, pero su ejemplo. Y este fue un ejemplo, el bautismo. La pregunta 4 dice, cuando Él regrese, ¿cómo se presentará? En Hebreos 9:28. Sabemos que cuando Él regrese, así mismo como Él estuvo en este mundo sin pecado, Él va a regresar sin pecado y va a ser visto de todos los que los esperamos. Todos nosotros que lo esperamos a Él, vamos a verlo. ¿Para qué? Para nuestra salud o para nuestra salvación. Esa es la razón que Él va a regresar y se va a presentar para nosotros como hijos de Dios, como santos, para nuestra salvación. Vamos a ser cambiados y vamos a empezar nuestra vida eterna en este momento. Pero sabemos también que Él viene a hacer otras funciones que tienen que ver con los impíos en este mundo. Pero para nosotros va a ser para nuestra salvación, y esa va a ser la función de que Él vaya a regresar. Así que podemos ver aquí la pregunta 5. ¿A quién debemos arrepentimiento? En Hechos 20:21. El arrepentimiento se lo debemos a Dios, y es según la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo, Él nos enseñó, Jesús nos instruyó cómo arrepentirnos, cómo orar, cómo pedir perdón, y se lo debemos solamente a Dios. Y así es como traemos ante Dios un arrepentimiento sincero para nuestra salvación. Dice que en la pregunta 6, ¿por qué debemos de arrepentirnos? En Romanos 3:23, sabemos que debemos arrepentirnos porque todos hemos pecado. Sabemos que vimos en los otros versos que Jesús estuvo en este mundo, en esta carne, y no pecó, pero nosotros sí. Venimos a este mundo engendrados en pecado por la carne en la cual vivimos, pero también somos pecadores porque hemos pecado en contra de Dios. Así que eh, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por eso tenemos que arrepentirnos. No hay nada que podamos hacer además del arrepentimiento para poder llegar a la salvación de Dios, porque todos hemos pecado. La pregunta 7 es que si decimos que no hemos pecado, ¿qué no está en nosotros? En 1 de Juan 1, del 9 al 10. Sabemos que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Está muy claro. Y hacemos al Señor mentiroso, porque el Señor claramente nos ha dicho que todos hemos sido engendrados y hemos pecado, engendrados en el pecado y hemos pecado. Así que hacemos al Señor mentiroso, somos mentirosos nosotros, y lo que no está en nosotros es la palabra del Señor. En este momento debemos de entender que si la palabra del Señor no está en nosotros es porque estamos hablando nuestras propias palabras. Estamos llamando mentiras las palabras del Señor en decir estas cosas. Y si no recibimos la palabra de Dios apropiadamente, y si no hablamos la palabra de Dios en toda su verdad, la palabra no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Que podemos ver aquí que la pregunta número 8 nos dice, ¿qué dijo Pedro al pueblo de Israel? En Hechos 2:22 y 34 al 38. Pedro le dijo al pueblo de Israel que este Jesús que ellos habían crucificado, que ellos habían ultrajado, castigado de una manera tan cruel, este era un varón aprobado de Dios. Y él fue aprobado de Dios y fue en sus demostraciones de maravillas y de señales y de prodigios. Eso era la prueba de que él fue aprobado de Dios, pero ellos no lo vieron.
También además le dijo a Israel que Él está sentado a la diestra del Padre. Encima de eso, les dijo que aquel Hijo de Dios, aprobado de Dios, crucificado por ellos, ahora está a la diestra del Padre. ¿Y qué les resta a ellos, varones israelitas? Más que arrepentirse también y bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Fue el mensaje que les dio en este momento al pueblo de Israel. La nota dice de que cuando tomamos conciencia del pecado, debemos arrepentirnos y enseguida bautizarnos. No debemos de dilatar, esperar. Es algo que hemos oído de muchas personas. No estoy listo todavía, voy a esperar para bautizarme, pero sí, ya has reconocido tu pecado, has hecho conciencia y el primer paso debe ser el arrepentimiento y el segundo paso el bautismo. Pregunta 9. ¿Existe otro nombre en el que podamos ser salvos? Hechos 4, 8 al 12. La respuesta simplemente es que no existe otro nombre. Dios puso a su Hijo, el Señor Jesús, para ser el único en la cual podemos clamar ese nombre para que podamos ser salvos. Somos bautizados en ese nombre y clamamos ese nombre. Cuando le oramos al Padre, oramos en el nombre del Señor Jesús. Nuestro arrepentimiento viene por medio de oración, viene por medio de el Señor Jesús siendo nuestro intercesor. Así que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Pregunta 10. ¿Qué ejemplos hay en la Escritura utilizando el nombre del Señor? Podemos ver en muchos versos aquí de Hechos 2:38, Hechos 8 del 14 al 17, el capítulo 10 del 47 al 48, el capítulo 19 del 5 al 6 y el capítulo 22, 16, verso 16. Los ejemplos que nos da la Escritura aquí sobre el nombre del Señor es que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en su nombre. Todos estos versos están repitiendo lo mismo: arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y así podemos ser perdonados de nuestros pecados. Así podemos entender que el Hijo de Dios ha hecho su obra y ahora nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Y ahora, el bautismo es importante porque tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Dicen otras partes y otros creen que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esos son títulos. Y el nombre del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Porque Él es Cristo, Él es Señor y es Jesús. Él es esas tres cosas. Y debemos de arrepentirnos y bautizarnos en ese nombre para que nuestros pecados sean lavados y sean perdonados. Y la última pregunta nos hace dice que ¿qué tal importante es el nombre de Jesús? En Filipenses 2, del 9 al 11. Tenemos que entender que además de la importancia que tiene para nosotros en el bautismo, en el arrepentimiento, en nuestras oraciones, sabemos que, y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Sabemos que a este nombre toda rodilla va a doblar. Nosotros ahorita, en este momento, doblamos rodilla al Señor, porque Él es nuestro Rey. Él es el Rey de los santos. Arrodillamos en oración hacia el Padre en el nombre de Él. Él es nuestro abogado. Pero va a venir un tiempo cuando Él regrese que toda rodilla va a doblar. Todos lo van a alabar. Todos van a entender quién es Él. Él es el Señor Jesucristo. Y eso es todo. Hasta los ángeles en el cielo van a doblar rodillas hacia Él. Toda lengua va a confesar que Él es el Señor Jesucristo. Él va a ser el todo en todo, hasta que Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y entonces le regrese todo ese poder al Padre.
Así que podemos ver aquí muy claramente, hermanos, que el bautismo es un paso muy importante y primordial para venir a ser un hijo de Dios, para formar parte de la iglesia de Dios. Así que, hermanos, podemos ver esto tan claramente y espero que en sus hogares y en las iglesias donde estén puedan profundizar un poco más en esta lección y puedan llegar a un mejor entendimiento del bautismo. Así que por ahora me despido de ustedes, su servidor, el hermano Alfonso Telesca, y a cada uno de ustedes paz y bendiciones de parte de nuestro Señor. Amén.